El día de hoy vamos a darles una guía de diagnóstico y de pruebas de laboratorio de COVID, tratando de solventar las preguntas que ya ustedes me mandaron la anterior semana. Cualquier duda que tengan, preferible me interrumpen en el chat y seguimos aclarando sus ideas, tanto yo como el doctor Francisco, ¿ya? Entonces, de manera general, esta pandemia empezó en noviembre de finales del 2019, ¿verdad? En una ciudad de China, en Wuhan, que apareció con pacientes que tenían problemas o síndromes respiratorios agudos graves, ¿verdad? Y sintomatología respiratoria también leve. Al estudiar, observaron que era un nuevo tipo de coronavirus, ya existían otros coronavirus también, pero identificaron que este virus era un beta coronavirus, ¿verdad? Que se ubica dentro de la familia de los coronaviridae, están los alfa, beta, gamma y delta, y nuestro coronavirus del SARS-CoV, o denominado SARS-CoV por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, es un beta coronavirus, perdón. ¿Qué características tienen en particular estos virus? Es que primero tienen una envoltura, ¿verdad? Y segundo, que son virus esféricos que miden más o menos entre 100 y 160 nanómetros de diámetro. Este virus está estudiado, ¿verdad? Está muy estudiado. Tiene similitudes dentro de lo que es sus genotipos, ¿verdad? Su genotipo. Tiene similitudes con lo que fue el SARS-CoV humano, el 1, que se presentó una epidemia en el 2002, ¿verdad? Tiene una homología más o menos del 82% en su genoma, ¿verdad? De ahí tiene otra homología más o menos que se ha visto mucho más parecida o que tiene más relevancia, es con el virus del murciélago, con una homología más o menos del 96%. ¿Por qué es importante esto? Es porque a partir de estos estudios es que están investigando de dónde surgió este virus. Entonces hay hipótesis que obviamente como tienen estas homologías en su genoma, que prácticamente podría venir del murciélago con un huésped intermedio que actualmente aparece es el pangolín. Como ustedes ven, esto también es importante, esta evolución de los virus, de estos cambios. Tuvimos una epidemia del SARS-CoV-1 en el 2002, luego vino el del Oriente Medio, que es el MERS-CoV, en el 2012, y ahora en el 2019-2020 tenemos SARS-CoV-2. Entonces la pregunta sería, si así evolucionan los virus, ¿qué nos espera para unos años, verdad? Actualmente lo que ha pasado es que ya más del SARS-CoV-2, que ya se conocía su homología, estamos teniendo variantes y variantes importantes, ¿verdad? Variantes en el país de donde asoma. ¿Cuál es la importancia de estas variantes? Que primero, bueno, no han cambiado la función viral como tal. Entonces, por ejemplo, todavía las vacunas que estamos aplicando, que comenzaron la aplicación en los países, todavía están siendo efectivas para algunas variantes. Podría evolucionar, que podría cambiar esta función viral y ya no podrían ser efectivas las variantes, pero eso todavía está en investigación. Hay variantes muy importantes, por ejemplo, ¿cómo es la de Inglaterra, la de la India? Que lo que está pasando no cambia su función viral como tal, o sea, la de transmisión, pero aumenta la capacidad de transmisión. Más o menos estas variantes están aumentando un 50% su transmisión, incluso también aumenta su capacidad de agravar la enfermedad. Entonces, eso es lo importante de estas variantes que se están estudiando últimamente y que están apareciendo. En el caso de la partícula como tal del SARS-CoV-2, sabemos que es un ARN monocatenario, ¿verdad? De polaridad positiva, que mide más o menos de entre 26 y 32 kilovatios. Kilobases, perdón. Este virus, ¿cómo está constituido? Primero por una nucleocápside, ¿verdad? En la cual va a tener ya su ARN, su genoma de RNA, ¿verdad? Y también está incluido una nucleoproteína. Después de esta nucleocápsida tiene una bicapa lipídica y a partir de esta bicapa lipídica tiene sus proteínas, unas proteínas constituyentes que son ¿cuál? La proteína Spike, que son las espículas, muy bien, que esta proteína es la que nos permite o le permite al virus tener su tropismo, ¿verdad? Tenemos la proteína M,
tenemos la proteína E y también tenemos la proteína N y también acá en menos cantidad, que es la mínima que se presenta dentro de este virus, que es la hemaglutina esterasa. Como les decía, ¿cuál es una de las proteínas más importantes en el caso de este virus? Es la proteína Spike. Esta proteína Spike está constituida por dos subunidades, la S1 y la S2. ¿Cuál es la más importante? Es la S1, donde tiene el RBD, que significa el dominio de unión del receptor. Con este RBD es que se va a unir a su target, ¿verdad? A la enzima donde se va a unir para poder ingresar a la célula que va a atacar. ¿Cuál es ese target? Generalmente son las células respiratorias, por ejemplo, las células alveolares tipo 2. ¿Por qué? Porque estas células contienen lo que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, el virus se une a la célula a la que va a atacar, ¿verdad? Como cualquier otro virus. Se une con su target, que sería la proteína Spike, se une mediante el dominio externo de la enzima de la angiotensina, ingresa a la célula, tiene que liberarse, va a replicar sus proteínas, ¿verdad? Esto va a ser dentro del aparato de Golgi, se va a formar más proteínas virales, más RNA, y este va a liberarse para continuar su replicación viral. ¿Cuáles son las características clínicas de este virus? Ya sabemos, ¿verdad? Que la transmisión se va a dar de persona a persona, sobre todo por las gotas respiratorias y los aerosoles. Al inicio, si ustedes se acuerdan de la pandemia, teníamos, o también se veía, nos decían, ¿verdad? Las investigaciones, que los fomites también eran una fuente de contagio, pero esto ya con las nuevas investigaciones se ha visto que ha bajado mucho, que no es una causa muy frecuente de contagio. La causa que la que nos va a producir el contagio del SARS-CoV-2 y nos produce la enfermedad de la COVID-19 es las gotas respiratorias y los aerosoles. Por eso, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que ya nosotros conocemos? El uso de la mascarilla, el lavado de manos, etc. Otra circunstancia importantísima, ¿cuál es? Es la distancia, ¿verdad? Una de las recomendaciones igual son los 2 metros de distancia, porque se ve que los aerosoles o las gotas respiratorias, y si hay menos flujo, por ejemplo, si estamos en un cuarto encerrado, el flujo de liberación o de estancia de estas partículas en el aire va a ser más permanente. En cambio, si es un cuarto más ventilado, obviamente esas partículas se van a diseminar más rápido. ¿Cuándo empieza a transmitir una persona que se contagia de COVID? Comienza antes del desarrollo de los síntomas, ¿verdad? Más o menos está calculado en tercer, 4 días, ya puede comenzar a transmitir. Y la etapa más alta es en la primera semana. Luego, a partir de séptimo hasta los 10º días, ya comienza a disminuir, obviamente disminuye su carga viral y también disminuye su capacidad de transmisión. Sobre todo están las infecciones leves. Puede ser más prolongado cuando la enfermedad ha sido más grave, ¿verdad? ¿Cómo va el curso de la enfermedad? Tenemos un periodo de incubación en un promedio de 5 a 6 días, con un rango más largo que se ha visto de 1 a 14 días. ¿Cuándo van a empezar los síntomas? En promedio, comenzamos a los 4 o 5 días de la enfermedad se empezarían los síntomas, y estos van a continuar cuando son formas leves de la enfermedad, más o menos unas 2 semanas. Y cuando son casos de mayor gravedad, en cambio, entre 4 a 6 semanas. En este cuadro nosotros vemos, por ejemplo, la evolución de la enfermedad. Tenemos que puede ser de 5 a 6 días del periodo de incubación. Aquí tenemos el contagio. Obviamente luego vamos a tener la viremia que comienza a elevarse. Ya podemos comenzar a tener el inicio de los síntomas, como decía, en promedio de 5 días. ¿Cuándo se pueden comenzar a agravar? En promedio está que la gravedad o comienzan los pacientes ya a tener manifestaciones de un síndrome respiratorio. Es al 10º día, más o menos de un porcentaje que los pacientes entrarían a hospitalización sería un 48.3%. ¿Cuándo pueden ir ya realmente a terapia intensiva? Cuando ya están realmente graves. A partir del día 14, 15 podría darse, que ese es el promedio que se ha visto.
Y el porcentaje de pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos es de 5.8%, y la muerte que vendría entre el 15, el día 15 y el día 20, con un porcentaje de 6.3%. Esto de manera general. Obviamente la mortalidad, como ustedes han visto, ha variado de país, de región, debido a que en algunos casos tienen menos accesos a sistemas de salud. Por ejemplo, la India, también obviamente las políticas de cuidado del SARS-CoV también no han sido muy bien aplicadas en muchos países, el descuido de la misma población, etc. ¿Cuál es la sintomatología que presentamos cuando que se genera generalmente cuando tenemos SARS-CoV-2 o la COVID o la enfermedad la COVID, ¿verdad? Se ha visto una serie de síntomas, incluso hay reportes de síntomas, por ejemplo, como salpullido, que no son muy evidentes en las personas, y las personas creen que han pasado asintomática su enfermedad. Pero hay síntomas muy pequeñitos o no se manifiestan muy profundo, y son síntomas que sí se han estado reportando, ¿ya? Entre lo más frecuente, ¿cuál tenemos? Es la tos, que se presenta más o menos en un 50%. Tenemos la presencia de fiebre, que se presenta en un 30%, las mialgias, el dolor de cabeza, que se presenta en un 30-36%, y por ejemplo, algo que particularmente en los pacientes que yo he visto se presenta es la anosmia y la pérdida de gusto. Por ejemplo, en esta referencia que es del UpToDate, nos dice que más o menos se presenta en un 10%. Yo particularmente en mis pacientes lo he visto que se presenta con un porcentaje mucho más alto. Claro que, como digo, esto varía de acuerdo de la región, de acuerdo a la población, etc. Entonces tenemos un gran número de síntomas que se puede presentar. Por eso, ¿qué es lo que se dice ahora? Cualquier síntoma inusual, incluso síntomas de una gripe, tiene que descartarse COVID o tratarse como COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, porque actualmente, incluso si ustedes también se dan cuenta, la epidemiología de lo que son los resfriados comunes ha disminuido. Esto también es por la falta de contacto entre la gente. Tengo dos preguntas, de una vez vamos a ir respondiendo. Dice, ¿por qué hay menos contagio en los fomites? Porque porque las partículas no permanecen, no pueden, o sea, no es el contacto tan usual. El contacto se ha visto que cuando hay mayor transmisión es cuando hay la eliminación de los aerosoles y las gotas respiratorias que va hacia la persona que se va a contagiar. Sí hay contagio, no digo que no hay, pero se ha demostrado que hay mucho menos transmisión con los fomites, incluso por el lavado de las manos. No sé si Francisco quieres. Sí, un dato adicional y que tiene relación con lo que acaba de explicar Denise es el tipo de virus, ¿no? Los virus cubiertos, como en el caso del coronavirus, de los coronavirus, tienen esta bicapa lipídica, ¿no? A manera de una membrana celular, podríamos decir. Eso hace que sean menos resistentes a las condiciones ambientales. Los virus desnudos, como por ejemplo el virus de la hepatitis A, al no tener esta cubierta lipídica son mucho más resistentes, incluso resisten a la acción de la bilis y por eso es que ingresan por vía oral, ¿no? Entonces, esta diferencia en la cubierta también es importante de por qué no sobrevive el virus demasiado tiempo en los fomites, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, ¿la sintomatología está asociada a las células diana que expresan la enzima convertidora de angiotensina? Sí. En donde se presenta, por eso es que las células alveolares o las células respiratorias es las que más presentan este tipo de enzima, y por eso se presentan las enfermedades respiratorias o el síndrome de respiratorio agudo. ¿Qué tiempo tienen que estar las personas en aislamiento cuando ha salido COVID positivo? Porque se ha visto que solo dicen entre 10 a 15 días de aislamiento y luego de eso ya no es contagiante. ¿Cuándo se ha visto que hay personas que tienen una carga viral aún alta? Sí, actualmente las guías de la OMS, por ejemplo, nos está diciendo que si la enfermedad es leve y los síntomas son muy bajos, el aislamiento se debe salir de 10, mejor dicho, pacientes asintomáticos
asintomáticos, o sea que se hicieron la prueba, les dio positivo y son pacientes asintomáticos, el aislamiento es de 10 días. Cuando los pacientes tienen sintomatología leve, son de 15 días, pero con un lapso de 3 días sin síntomas. Ahí ya podría salir del aislamiento. ¿Qué pasa con el PCR? El PCR puede ser positivo por más de 6 semanas desde el inicio de la enfermedad. Entonces, hay pacientes que pueden presentar un PCR positivo hasta 3 meses después de la enfermedad y no necesariamente ya tienen una carga viral contagiante. Entonces, por eso es que ahora se ha cambiado. Al inicio era eso, más o menos era un aislamiento de 21 días, un PCR negativo y ahí podían salir del aislamiento, pero obviamente la evidencia ha demostrado que a pesar de que pueden tener un PCR positivo, ya su carga viral ya no es contagiante y se toma en promedio un aislamiento entre 10 a 15 días dependiendo de los síntomas. Está bien, si estuvieran las respuestas o necesitan otra aclaración tal vez. No. Dice, después de lo que respondimos del PCR, dice, ¿por eso optan por realizar el antígeno a los 15 días? No, el antígeno no debe realizarse a los 15 días. Ya les vamos a explicar un poquito más del uso del antígeno, pero no, el antígeno tiene que utilizarse solo cuando el paciente tiene sintomatología y en los primeros días. Luego de eso, el antígeno ya es negativo. Realmente una prueba que te diga que ya tú no eres contagiante, no hay. Como les digo, la evidencia ha demostrado que la carga viral se reduce, pero podría incluso tener PCRs positivos. Otra pregunta dice, en el caso de pacientes con síntomas leves, la tos es persistente incluso por meses, ¿cómo se puede saber si está con carga viral baja? ¿Sirve la prueba cuantitativa? No. Ya vamos a ir poquito más con las pruebas para que vayamos ahí haciendo esas preguntas, pero la prueba cuantitativa no nos habla de su capacidad de contagio o no de contagio. Lo que nos está diciendo es que el cuerpo ya tuvo su respuesta humoral, está produciendo sus anticuerpos y el paciente ya se contagió, básicamente. La tos puede persistir, la anosmia puede persistir por mucho tiempo, pero como le diga, síntomas leves, puedes salir de su aislamiento tranquilamente en los 15 días. Dice, ¿cuál es el mecanismo por el cual tiende a formar trombos? Ese es por los péptidos de fibrinógeno. Primero que se produce una cascada de liberación de citoquinas, ¿verdad? Tenemos un sistema de liberación de citoquinas, un proceso inflamatorio que se produce cuando está el COVID. Todo este sistema de citoquinas, de cascada de proteínas de inflamación, causan una alteración, por ejemplo, a nivel vascular, que podría causar una alteración en lo que se llama en los péptidos de fibrinógeno, por ejemplo, y puede causar este problema de los trombos. La fisiopatología así tan exacta no la recuerdo, pero más o menos desde esto es porque se libera una cascada increíble, una activación de la cascada de proceso inflamatorio, citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, que todo producen una diseminación a nivel del cuerpo. Sí, y Así es que tal vez... en esta afectación vascular, sobre todo es la afectación hacia el endotelio, ¿no? El endotelio también contribuye hasta cierto punto activando los factores de contacto y lo cual hace que se desencadene la cascada de la coagulación también. Ese sería otro posible mecanismo, ¿no? Dice, pero aunque no tenga ya síntomas los pacientes, pero en la PCR se ve que aún hay una carga aún alta, no. Verán, ya les explico igual, las PCR que están validadas actualmente por la FDA son de carácter cualitativo, no son de carácter cuantitativo. Si ustedes, ya les voy a poner 2 ejemplos de 2 laboratorios de X, donde reportan, si ustedes ven, les va a salir positivo o negativo. Los CT, que es la cantidad de ciclos que tiene que hacer la PCR para determinar o detectar el virus, eso no está reportándose como cuantitativo, porque les digo, la FDA lo que ha dado es autorización para los procesos cualitativos. Sé que la UDLA hace cuantificación,
pero no está como parte de un diagnóstico el cuantificar la carga viral. Por eso los resultados a ustedes siempre les van a salir como positivo o negativo y les va a salir qué gen es el que está detectándose el PCR. Dice que es cierto que en el endotelio, ay, ya me pasé esto. Es cierto que en el endotelio se han identificado ECA. Tal vez te refieres a la angina convertidora de angiotensina. Sí, a la C. ¿Me puedes confirmar para poder responder la pregunta? La otra, la cascada de acumulación es motivo para que los pacientes que ya están supuestamente saliendo de la enfermedad de repente mueran. Perdón, ¿esas dos últimas son preguntas o son aclaraciones? Dice, ¿a partir de qué CT podría considerarse negativo? Considera una PCR de 40 ciclos. Bueno, las PCR que están, mejor dicho, las que se utilizan son detectables hasta 10 copias. O sea, comienzan a ser detectable el virus a partir de las 10 copias. 40 ciclos me parece muy alto. Podrían darse muchos falsos negativos, la verdad, con una PCR de 40 ciclos, porque lo mínimo debería ser 10 de detección. Ya, bueno, no sé si es que realmente se refiere, todavía no tenemos la aclaración de esa pregunta, ¿no? Pero se han encontrado los receptores, los ACE, ¿no es cierto? En células alveolares, como es obvio, por eso es que empieza en el sistema respiratorio, pero también en toda una serie de células, ¿no? Epiteliales, fibroblastos, en macrófagos y En también en riñón. células endoteliales, ¿no? A ver, aquí otra pregunta. Dice a partir de, bueno, esto ya está. ¿Qué valores de laboratorio consideraría con mal pronóstico de la enfermedad? Eso ya les vamos a explicar en un ratito. Es cierto que el endotelio vascular se ha identificado ECA, sí me refería a la enzima convertidora, y él le respondió que sí, incluso hay en riñón, por eso es que hay un montón de síntomas del momento que ya se desencadena la enfermedad grave. Dice, es que conozco de varios casos que han estado internados en UCI, se recuperan, hablan y de repente recaen y hasta mueren. No sé si Francisco leíste esa pregunta, verás, era que dice, la cascada de coagulación es motivo para que los pacientes que ya están supuestamente saliendo de la enfermedad de repente se mueran. Esa es la pregunta que dice. Si es que la causa de ¿Viste tú? muerte es una trombosis, es obvio, ¿no? Esa podría ser. Si es que se da una tromboembolia, obviamente, entonces esa podría ser la causa de muerte, ¿no? O Entonces es sea, posible que una mejora clínica no garantice que esta tormenta de citoquinas esté resuelta, ¿no? Todavía continúa con sus consecuencias. claro, incluso recuerden que pacientes que están con UCI también ya tienen enfermedades sobreañadidas, ¿no? Infecciones nosocomiales. Entonces, también eso podría repercutir en la mejora el desenlace fatal del paciente, ¿no? Entonces, claramente ahí Exactamente. debería verse por el contexto de cada paciente, porque no en todos es que salen de la UCI y fallecen, ¿no? Entonces ahí debería verse en el contexto de cada paciente. Ya. ¿Qué Y hay pruebas son? preguntas de las pruebas que Sí, todavía eso ya no vamos llegan. viendo, ajá, Ya. ya vamos por ahí, rapidito. Entonces, algo que también es importante tomar en cuenta son las comorbilidades, ¿verdad? El CDC que nos clasifica de riesgos de comorbilidades severas de acuerdo a los estudios que se han realizado. Entonces, los que ya están establecidos y son probables riesgo para el contagio y para la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, está el cáncer, enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, HIV, síndrome de Down, obesidad, embarazo, etc. Tenemos otro riesgo de posible de comorbilidad que tiene posible riesgo, ¿verdad? Son factores de riesgo, pero tienen menos estudios. Por ejemplo, la fibrosis quística, la talasemia, y hoy otros que tienen un posible riesgo, pero igual el metaanálisis es más pequeño y se ha visto que todavía falta un poco de investigación. Por ejemplo, la hipertensión, el asma, inmunodeficiencia, enfermedades hepáticas.
¿Cuáles son las características del laboratorio que nos ayudan a ver, a evaluar la evolución de la enfermedad, la gravedad del pronóstico? Tenemos aquí los parámetros. Generalmente son obviamente las proteínas de fase aguda, porque obviamente vemos que es una reacción inflamatoria la que produce el COVID. Entonces tenemos obviamente dímero D, cuando los valores son mayor a 1000 nanogramos mililitro, ya nos está diciendo que puede estar asociada a una severidad del COVID. La proteína C reactiva, más de 100 miligramos litro. El LDH, que es la lactato deshidrogenasa. La troponina, cuando aumenta 2 veces su nivel normal. Ferritina mayor de 500, CPK igual 2 veces de su valor normal. También recuento en la biometría hemática, que sería un recuento absoluto de linfocitos, o sea, una linfopenia es lo que se puede presentar. Aquí tengo un artículo que se presentó al inicio con todo en el caso de Wuhan, ¿verdad? En China, donde se analizaron cómo fue el desenlace de los pacientes que tenían de estos marcadores, ¿verdad? Que tenían COVID. En este caso fueron los que sobrevivieron en azul y los que fallecieron en rojo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la evolución del dímero D, tenemos aquí pacientes que no fallecieron, el dímero de sus valores nunca aumentaron. En cambio, si vemos con los que fallecieron, el dímero D siempre estuvo progresivamente aumentando. Aquí está el conteo de los linfocitos, igual, miren, en un valor normal los linfocitos prácticamente y con una linfopenia marcada en los pacientes que fallecieron. La interleuquina 6, por ejemplo, también tenemos la ferritina, como ustedes ven, tenemos la lactato deshidrogenasa también y la troponina. Entonces, como ven, en todo este estudio se marcó claramente que los pacientes que iban a complicarse y terminaron falleciendo se presentaban con un aumento progresivo de estos marcadores. Entonces, recordemos, si queremos ver, estamos tratando un paciente con COVID, tenemos que analizar dímero D, proteína C reactiva, LDH, troponina, ferritina, CPK, interleuquina 6 también se puede utilizar, y la biometría hemática, en este caso el número de linfocitos. Ahora sí vamos al tema del diagnóstico como tal. Para el diagnóstico de COVID va a ser siempre con pruebas de laboratorio. Se está analizando, se analiza compartidamente también con estudios tomográficos de pulmón. Cuando ya se ven cambios en el pulmón, ya se puede pensar o ya aproximarse a un diagnóstico de coronavirus, ¿verdad? De COVID, pero siempre tiene que estar marcada con una prueba positiva. ¿Qué pruebas se dividen o cuáles son las pruebas que utilizamos en el caso del SARS-CoV-2? Son las pruebas virológicas y las pruebas de serología. Estos son los dos tipos de pruebas que tenemos para lo que es el SARS-CoV-2. En el caso de las pruebas virológicas tenemos la que va a determinar como la carga genética, ¿verdad?, del coronavirus, que es la determinación o la detección de el NAT, ¿verdad?, determinación de los ácidos nucleicos. Y tenemos también lo que es la determinación, en cambio, detección del antígeno, que sería obviamente detección de los antígenos virales. En el caso de las pruebas serológicas, en cambio, lo que marcamos o lo que vemos es la respuesta humoral, que es lo que les decía, y tenemos la detección, por ejemplo, de inmunoglobulina M, de inmunoglobulina G, y también tenemos la detección de inmunoglobulina A. ¿Cuál es el test de amplificación de ácidos nucleicos? Este es los test que primero nos van a servir ¿para qué? Para diagnóstico, ¿ya? Todos los test que sean de amplificación es la prueba que nos va a servir para diagnóstico del SARS-CoV-2. Pero dentro de las dos, o mejor dicho, del rango de pruebas de test de amplificación de ácidos nucleicos, lo más importante cuando nosotros queramos aplicar una de estas pruebas es saber cuándo la vamos a hacer. Porque la evolución de la enfermedad, de saber cuándo se aplica, por ejemplo, de tomar una excelente muestra para toma, va a depender el diagnóstico. ¿Cuál es lo importante aquí en el test de amplificación? Este test de amplificación de ácidos nucleicos lo que hace es determinar ¿qué? Determinar unas dianas, ¿verdad? Unos targets que vamos a ver. Las dianas son los componentes del virus que vamos a estudiar. Entonces, ¿cuáles son estas dianas cuando estudiamos los test de amplificación de ácidos nucleicos? Está el Open Ready Frame, está el gen de N, que es de la nucleocápsida, el RDRP, ¿verdad?,
que es de la polimerasa, y el gen E, que es de la envoltura. Entonces, estas son todas las genes que podríamos nosotros determinar en el caso del test de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Qué nos decía la OMS o qué nos dice la OMS? Que al menos en todos los test de detección de ácidos nucleicos deberíamos estudiar al menos 2 de los genes para poder diagnosticar SARS-CoV-2. Hubo al último una recomendación de la OMS que indica que podría ser solo un gen, pero en zonas que están con una prevalencia muy alta de SARS-CoV-2. Eso como para poder incrementar el diagnóstico y hacerlo más ágil. Pero realmente la recomendación sería al menos 2 de los genes y se puede más. ¿Por qué yo no haría esto de detección de un gen? Acuérdense de las últimas variantes que están asomando. Estas últimas variantes del SARS-CoV-2 podrían ser que tienen alguna deleción, alguna supresión en su genoma, ¿verdad? Y podría ser que justo el gen que yo quiero detectar, o el que yo escogí para detectar, como que si yo estuviera obviamente produciendo esa prueba, si yo escojo ese gen y la nueva variante de SARS-CoV-2 tiene esa supresión de ese gen, que podría tener falsos negativos. Claro que esto todavía no se ha visto, no se ha demostrado, porque en la mayoría de los análisis tienen de 2 a 3 genes que se estudian, y sí, bueno, si en esta variante no tiene un gen, pero va a tener los otros 2. Entonces, por estas variantes sería mejor siempre tener equipos o tener los primers que al menos se midan de 2 a 3 genes, ¿ya? No puede haber o hay poca reactividad cruzada con lo que son los coronavirus endémicos, con los que producen resfriado común. Podría existir, o sea, evidenciado que podría existir una reacción cruzada con el SARS-CoV-1 por su homología que tienen en el genoma. Pero el SARS-CoV-1, como ustedes saben, no está presente ya, o sea, no, al menos no ha habido, al menos aquí en Latinoamérica, y realmente ya no, esa epidemia ya por ahora no está presente. Entonces, por ese lado al menos no podría presentarse una reacción cruzada. Como les decía, los NAT, las pruebas NAT de amplificación, lo que detectan son al menos las 10 copias de reacción, que es buena porque es un nivel muy bueno de detección. Y como les decía, lo de las variantes que ya les comenté. Voy a seguir contestando las preguntas un ratito para no perdernos. Dice, en la biometría hemática solo los linfocitos se alteran, o sea, es uno de los marcadores. Puede tener otra alteración. Por ejemplo, una trombocitopenia se podría presentar también, pero de lo que yo les decía, como marcador de gravedad está dada el número del contagio total de los linfocitos, una linfopenia. En la TAC para COVID, la consolidación opacidad en vides meridado de distribución bilateral periférica basal es característica de diagnóstico de COVID. Bueno, no soy imagenóloga, pero sí de lo que yo he leído, sí puede ser una característica para diagnóstico de COVID. Por ejemplo, en el hospital del IES Quito Sur, ellos mejor dicho, implementaron un software de calificación de acuerdo a los parámetros que encontraban en la tomografía y les ayudaba al diagnóstico, al menos inicial, para poder tratar como un aislamiento mejor a los pacientes. Como les digo, no soy imagenóloga, pero he leído, creo que debe haber también otras manifestaciones a nivel de tomografía que podrían ser incluso que pueden simular, mejor dicho, guiarles a un diagnóstico de COVID. ¿Cuál es el gen más susceptible a mutaciones? Pero los genes que estamos detectando, el gen en general. Porque obviamente el genoma no solo tiene esos genes, no tiene mucho más genes el de SARS-CoV. No te podría decir exactamente, creo que eso sí te podría investigar un poquito más para hablar de las mutaciones como tal. El gen S no es útil para la detección. No como gen, nos sirve como detección para anticuerpos. Ya vamos a ver en el caso de la proteína S, ¿ya? No, ¿por qué no hay gen S? Sino lo que pasa es que es el antígeno S o el anticuerpo S. Ya vamos a ver.
¿Cuál es la muestra que es necesaria para, o que está recomendada para los test de amplificación de ácidos nucleicos? La que más se utiliza y la más validada y más recomendada es el hisopado nasofaríngeo. De ahí podemos utilizar muestras orofaringias, hisopados nasales, lavados o aspirados nasales o nasofaringios. Incluso ya se ha visto en algunas plataformas, se puede utilizar la saliva de 1 a 5 ml. El hisopado nasal de cornete medio también se puede utilizar. La ITSA, que es la Escuela Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿qué recomienda? Que si nosotros podemos utilizar, por ejemplo, que es preferible utilizar un hisopado nasofaringeo, un hisopado nasal, o, por ejemplo, o en conjunto, hisopados nasales más un hisopado orofaringeo. Nunca usar, que es la recomendación de la ETSA, se utilice solamente orofaringea porque la sensibilidad de esta muestra es mucho más baja que las otras muestras. Se puede utilizar también muestras estas son de tracto respiratorio superior, se pueden utilizar también muestras de tracto respiratorio inferior. Estas generalmente están recomendadas en pacientes obviamente hospitalizados, en terapia intensiva, intubados, porque puede ser, por ejemplo, el lavado broncoalveolar, el esputo, el aspirado traqueal, por ejemplo. Pero la ETSA igual que nos recomienda, que primero se le haga al paciente una test de NAD en las muestras del tracto respiratorio superior y si esta sale negativa, hacerla en las muestras del tracto respiratorio inferior. El hisopo que se debe utilizar, ustedes deben haber visto que no se utiliza cualquier hisopo. El hisopo tiene que ser obviamente de fibras sintéticas, no utilizar de alginato de calcio ni el mango de madera. Estos pueden inhibir la detección de los virus. Se les he puesto cómo se debe tomar la muestra del cornete medio. Es prácticamente muy similar a la muestra del hisopado nasofaríngeo que creo que tal vez muchos ya hemos tomado esa muestra porque esa tiene que llegar hasta obviamente la pared, ¿no? De nasofaringea, en cambio del cornete medio es solo hasta la mitad. Recordemos que es algo muy importante, las muestras que son hisopado, por ejemplo, nasofaringeo, cornete inferior, deben ser muestras tomadas por profesionales de la salud. ¿Qué pasa cuando hay laboratorios? Que obviamente como hubo una gran cantidad de demanda de este tipo de pruebas, había personal que no era suficientemente capacitado y por eso había una alta tasa o un gran porcentaje de falsos negativos. Entonces tiene que estar capacitado para tomar las muestras. Hay muestras que, por ejemplo, en Estados Unidos, porque hay pruebas que ya son para el hogar, el paciente se lleva su kit, se toma la muestra y luego manda a un correo para que se lo analicen en el laboratorio. Estas pruebas, ¿cuáles podrían ser? Obviamente la orina, el hisopado nasal podría tomarse el paciente, pero obviamente siempre con una explicación bien exhaustiva de cómo debe tomar, cómo va a guardar la muestra y cómo se va a transportar esa muestra. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas de test de amplificación para diagnosticar la infección aguda de individuos sintomáticos y asintomáticos? O sea, esta sí nos sirve para los dos tipos de pacientes. Nos sirve para rastreo de contactos, para opciones de tratamiento y obviamente sobre todo los requisitos de aislamiento. Los pacientes asintomáticos e inmunodeprimidos que ingresan al hospital, por ejemplo, para procedimientos de inmunosupresores, deberían hacerse un test de amplificación a las 48 o 72 horas posteriores al ingreso. Y también debería utilizarse los individuos asintomáticos que requieren una cirugía urgente, por ejemplo, unos 2 días antes para evitar cualquier contagio. A ver, voy a continuar con las preguntas. A ver, ¿cuánta diferencia hay en una toma de muestra nasofaringea, nasorofaringea, nasal, bucal o en saliva para diagnóstico? Todo va a depender, como les digo, el CDC, incluso el ITSA, ha permitido o permite la utilización de estas muestras. La sensibilidad mayor va a ser en el hisopado nasofaringeo. Las demás tienen una buena sensibilidad,
como le digo, la ITSA sería la única que no está recomendada hacerlo sola, sino combinada, por ejemplo, orofaringio más hisopado nasal, pero todas estas ya están demostradas que tienen una sensibilidad para poder utilizar para un diagnóstico. ¿Quién va a implementar esto? Dependiendo del laboratorio y de lo que, de que estandarice su procedimiento. Entonces, ustedes han de haber visto que los laboratorios, algunos ocupan muestra nasofaringea y faringea, otros que solo ocupan nasofaringea de las dos narinas, o, de los dos orificios nasales, otros que ocupan, por ejemplo, ya solo un orificio nasofaringeo. Entonces, todo va a depender de la estandarización de la plataforma que utilicen y de la estandarización de cada laboratorio. Cuando un paciente tiene IgM positivo después de 3 semanas hasta un mes del inicio de los síntomas, quiere decir que aún está con infección aguda y de contagiante. Ya vamos a ver eso cuando veamos la escala de los anticuerpos, ¿ya? ¿No se trataría de un COVID persistente? No. Pero ya vemos. ¿Conoce si se ha hecho estudios de COVID en biopsias pulmonares de líquidos cefalorraquídea? No, no conozco, no he leído, la verdad. Tendríamos que revisar un poquito más el tema de estudios histopatológicos. No Sí, sé, de tú, todas. Francisco. No, iba a comentar, no tengo tampoco la respuesta concreta de eso, que con fines investigativos exclusivamente se está haciendo recolección de muestras en diferentes sitios, ¿no? Para verificar la presencia del ARN del virus. Por ejemplo, en aguas residuales, en materia fecal de animales, en fin. Eso no significa necesariamente que el hecho de que se detecte ARN o los genes del virus en esas muestras diversas sea una fuente de contaminación. Eso está por determinarse, la verdad. Por ahora sabemos que la fuente de transmisión es directa, ¿no es cierto?, de persona a persona a través de las microgotas respiratorias. Pero sí, con fines investigativos se está investigando en varios sitios. Dice, ¿cómo se debe tomar una muestra en un paciente con traqueotomía? ¿Solo nasofaringea? Claro, que debería ser solo nasofaringea, porque obviamente no sería orofaringea por el uso de la intubación, pero sería nasofaringea que sí podría tomarse. Dice, ¿cuánto dura la protección inmunológica después de empezado la enfermedad? Un promedio de 6 a 8 meses, es lo que te dicen las guías. No hay poca evidencia de contagios antes de este tiempo, más o menos entre 6 a 8 meses. Está más o menos un porcentaje del 80 al 85% en casos de reinfección. Y además, para poder diagnosticar reinfección hay 2 criterios. Un criterio es al menos que haya pasado 90 días y tengas un NAT positivo. Eso podría calcularse como reinfección sin ningún síntoma. Eso podría darse, pero en casos muy específicos. Y si tienes claros síntomas de 8 meses, perdón, me confundí de los días. Y si tienes muchos síntomas, podría bajarse los meses, pero si tienes síntomas claros, pero con NAT positivo. Eso sería un criterio de reinfección. Ahí nada tiene que ver, en cambio, la cantidad de anticuerpos, sino un NAT positivo. Pero, como les digo, el 80-85% nos dice que después de una infección uno está cubierto entre 3 a 6, de 6 a 8 meses, perdón. Ya, continúo. Entonces, en este caso tenemos las utilidades. ¿Qué test son los que utilizan la amplificación de ácidos nucleicos? Es el PCR en tiempo real, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Lo que más conocemos. Tenemos unos como es PCR, pero isotérmicos, y también tenemos PCR Express que se conoce. Igual son en tiempo real, pero mejoran el tiempo de respuesta. Hablando del PCR en tiempo real, básicamente es la prueba que más se utiliza, se lo recomienda o se lo toma como el gold estándar para el diagnóstico del COVID. Lo que nos permite es detectar fracciones pequeñas, pero constitutivas del ARN, y que permite reducir el número de falsos positivos. Permite diferenciar una señal positiva de otros patógenos para disminuir el número igual de falsos positivos, y obviamente tiene una larga capacidad de testeo de pacientes. Ustedes ya saben, el PCR obviamente es una prueba molecular. Lo que hace es, con una transcriptasa inversa, ¿verdad?, la convierte al virus ARN, tiene que ser convertido en ADN,
Y esta cadena de ADN es la que se va a detectar mediante, por ejemplo, fluorescencia. Entonces se dan los CTs, que es los ciclos para detección, y se va a ver si está positiva o negativa. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de un PCR en tiempo real? Es de una sensibilidad del 80% y especificidad del 99%. ¿Cuándo se debería hacer esta PCR? Por ejemplo, en este estudio se demostró que si hicieron en el primer día de la exposición, el 100% tuvo negativo, o sea, 100% de falsos negativos. Se hicieron al día quinto, estimado como el primer día de síntomas, tuvieron un porcentaje de 38% de falsos negativos. En el día 8 un 20% y en el día 21 ya el 66% de falsos negativos. Entonces esto ya nos da una idea de cuándo debería hacerse el PCR. En el caso de pruebas de hisopados nasofaringios, ¿verdad? Aquí nasofaringios, la carga viral va a disminuirse más rápido que en lo que son las muestras de tracto respiratorio inferior. En las muestras de tracto respiratorio inferior va a perdurar un poquito más la carga viral. Entonces, ¿cuándo debería hacerse? Sobre todo, ¿verdad? 2 días puede ser detectable, ya puede ser detectable 2 días antes de los síntomas. Va a permanecer por lo menos casi hasta la primera semana, cuando comienzan ya a disminuir los síntomas en las infecciones leves. Esta carga viral también empieza a disminuir. Entonces, lo más probable es que nosotros al día 14, al día 15, ya no tengamos detección de carga viral. Pero, como les decía, hay pacientes que puede determinarse hasta posterior 6 o mucho más tiempo después de la infección. Y tenemos, por ejemplo, en el tracto respiratorio inferior, puede detectarse incluso hasta dentro de los 21 días post-infección. ¿Cuáles son los falsos negativos? ¿Por qué podrían aparecer? Primero, cuando la muestra es inadecuada, cantidad escasa. Recuerden que cuando ustedes toman un hisopado nasofaringio, introducen el hisopo, ¿verdad?, hasta el fondo y tienen que girarlo al menos 15 veces, contando despacio. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes solo introducen y sacan, no van a recoger las células mucosas, ¿verdad? La cantidad de células mucosas necesarias para poder realizar el diagnóstico. El transporte inadecuado también es importante. Hay laboratorios que todos utilizan el medio viral, ¿verdad? Universal, pero hay unos que tienen como estabilizadores que no necesitan un transporte en frío. Otros sí necesitan el transporte en frío. Hay poca eliminación de virus para el paciente por el estadio del proceso, por ejemplo, en pacientes asintomáticos, presintomáticos o posintomáticos, ¿verdad? Eso también nos puede generar falsos negativos. Si yo le hago en el día 2, 3 de la infección, probablemente le salga negativo y va a ser un falso negativo. Si yo le hago posterior, por ejemplo, a los 21 días de la infección, probablemente también, y el paciente fue asintomático, probablemente sea un falso negativo. Causas de falsos positivos, obviamente error preanalítico, etiquetaron mal, confundieron las muestras o contaminación cruzada durante el proceso. Entonces igual tenemos aquí, si le ven ustedes, aquí está la infección, aquí tenemos el inicio de los síntomas, cuando ya podría, al tercer día, yo les decía, no, a partir de más o menos entre el quinto día de la infección, cuando empiezan los síntomas, es mucho mejor realizar la prueba, porque aquí nos podría dar una carga de falsos negativos. Entonces hacemos a partir más o menos del quinto día, su efectividad va sobre todo entre los 7 y 14 días de la infección, o sea, en el periodo que tenemos síntomas, y comienza a ser menos sensible a partir del día 16, o sea, una semana después de la sintomatología. Recuerden, en infecciones leves, la carga viral comienza a disminuir acorde como van disminuyendo ya los síntomas. ¿Cuál sería la interpretación de esta prueba? Positivo, confirmado que es SARS-CoV, ¿verdad? Negativo, todo depende de la clínica del paciente. Si el paciente tiene síntomas claros de SARS-CoV, debería, por ejemplo, hacerse, tal vez si estamos en un día 15, podría hacerse una prueba de anticuerpos, ¿verdad? 15 de síntomas, por favor, no síntomas de infección, eso sí. Entonces, debería complementarse con otra prueba o repetirse una prueba de PCR, pero al menos con una diferencia de 24 a 48 horas, no antes de las 24 horas. Entonces tenemos el PCR, plataformas múltiples de PCR, más o menos el procedimiento PCR puede demorarse entre 2 a 8 horas, por ejemplo, dependiendo de la carga que se tengan que ingresar en el PCR,
Pero hay equipos que ya son mucho más rápidos, son express como se les conoce, por ejemplo, el GeneSpert, que nos ayuda incluso a la determinación de tuberculosis, si deben haber escuchado. Este equipo nos va a dar el resultado más o menos en 1 hora. También tenemos el panel respiratorio en el BioFire, también nos puede dar en 1 hora. De ahí tenemos lo que yo les decía, otras pruebas que son PCR, que son de amplificación, pero son isotérmicas. Estas incluso son mucho más rápidas de detección. La diferencia es que, por ejemplo, en la PCR tenemos un ciclo de temperaturas para poder hacer los ciclos de detección del virus ¿cómo se llama? Del cebado que estamos haciendo. Pero en el caso de la amplificación isotérmica, la temperatura es constante y nos permite la activación del virus o la recuperación del virus mucho más rápido. Puede generar hasta 10 a las 9 copias de gen en 1 hora, que son mucho más rápidas, y proporciona resultados en 30 minutos o menos. Esto se conoce como LAMP. No sé, no conozco si aquí ya existe alguna de las plataformas aquí en Quito como tal, pero por ejemplo en Estados Unidos, lo que les decía, ya tienen los kits de hogar. Se lleva el kit del paciente, se toma la muestra y se envía a la dirección o donde cómo se recoge la muestra, o dejan en la farmacia y se hace este procedimiento y el resultado está en 30 minutos. Hay kits que la FDA aquí en Estados Unidos ya, como les decía al inicio, tenían que ser con prescripción médica, pero actualmente incluso ya hasta liberaron, ya no necesitan prescripción y el paciente solo compra, se hace el examen y tiene su resultado. Aquí tienen un resultado de 2 laboratorios diferentes para que ustedes vean cómo se reporta aquí, porque teníamos una pregunta antes, ¿verdad?, de las unidades de referencia. En este caso no hay unidad porque es un examen cualitativo, positivo o negativo, pero lo importante es que les ponen qué gen fue detectado. Por ejemplo, aquí tenemos el N o el ORF, ¿verdad?, que está detectado y obviamente es positivo. Acá es otro examen que también hace la detección, nos detecta igual los mismos genes, ORFN, detectado positivo. El límite de detección, que es lo que les decía, los PCR normalmente es de 10 copias por mililitro. O sea que tiene que pasar estas 10 copias para ser detectado. No he visto, como les decía, la FDA lo que ha validado son cualitativas, PCRs cualitativas. En cuanto a la detección de los antígenos, que igual teníamos unas preguntas, ¿verdad? La prueba de detección de antígenos se basa en la detección de las proteínas virales. En este caso, sí se puede detectar la proteína N y se detecta la S1, S2. No es el gen, sino es la proteína lo que vamos a detectar aquí, en este caso. Esa es la diferencia de la pregunta que me hicieron anteriormente. La proteína S, que es conocida como el spike, o la proteína espiga, ¿verdad? Normalmente, o la mayoría de los ensayos para detección de antígenos son de flujo lateral. Entonces, igual es una detección cualitativa del virus, ¿verdad? Positivo o negativo. Las muestras son hisopados que se utilizan son hisopados nasofaringeos, también se utilizan hisopados nasales. Se ha visto en alguna bibliografía que pueden utilizar esputos lavados, pero con una sensibilidad mucho más baja, del 34 al 60%. Estas pruebas, la prueba de antígeno, que es la que nos causa a veces confusión, ¿cuándo es útil o cuándo sirve de diagnóstico? Es cuando el paciente está sintomático. Tiene una sensibilidad más o menos del 95%, una especificidad del 95 al 97% cuando el paciente está sintomático, y también depende del día. Los pacientes asintomáticos tienen una sensibilidad muy variable porque obviamente igual depende del día que le van a determinar esta prueba y va del 41 al 98%. ¿Qué nos dicen las guías? Los antígenos deben utilizarse al menos, o sea, cuando hay la carga viral más alta. ¿Cuándo es esta carga viral? Cuando comenzamos con los síntomas. Los antígenos deberían utilizarse desde el comienzo de la sintomatología, sobre todo en el día 5 a 7. Es lo que nos dice tanto el UpToDate, por ejemplo, como una guía de Medline que les vamos a poner nosotros en el aula virtual, que es cuando hay la liberación de antígenos más alto, entre el día 5 y el día 7. Si ustedes realizan la prueba unos días antes de los síntomas, probablemente tengan resultados de falsos negativos. Tenemos la guía del CDC aquí. Voy a seguir con un ratito. Dice, doctor.
doctora, ¿cómo se correcta la? Sí, ya les voy a mandar, les voy a dar el artículo de Lab Today para que ustedes revisen. También el otro artículo que es la guía de diagnóstico, justamente de donde me basé más para esta exposición. Y también de buscar una guía de Lab Today para toma de muestras. A ver, perdón un ratito. Dice, ¿conoce? Se ha hecho líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto dura la protección inmunológica pues de haber pasado la enfermedad COVID? Eso ya dije, de 6 a 8 meses. Muchos pacientes se quejan por la manera en que tomamos los hisopados. En USA solo es por fuera, lo indicó que está mal tomado, pero discuten. No, lo que pasa es que sí, o sea, nosotros hemos validado la información con hisopados nasofaringeos, pero como les explico, muchas tecnologías también utilizan los hisopados nasales y en Estados Unidos la mayoría de pruebas, no la mayoría, mejor dicho, muchas de las pruebas y las pruebas caseras las hacen solo nasal. Entonces, sí se podría validar, pero eso es cuestión de validar la técnica y la plataforma que estamos utilizando. Entiendo que la mayoría de las plataformas que tenemos aquí en el país lo hacemos con hisopado nasofaringeo. Doctora, ¿podría compartir la bibliografía? El Cobasliat o PCR Vita credo diagnóstico realizado. A ver, no lo entiendo muy bien, pero entiendo que es un tipo de PCR de Sí, me diagnóstico. parece que la primera prueba de Cobas-Liat es de la Casa Roche, que es De PCR en Cobasliat. tiempo real, ¿no? Sí, ese es Sino de que 30 minutos. combina SARS-CoV-2 con influenza A y B. Sí, pero Es el un tiempo panel. del ELIAD, que es el que se está haciendo, ese sí da resultados en 30 minutos del ELIAD, pero es un PCR en tiempo real igual, sino que es Sí. un equipo de point of care, de punto de Ajá, cuidado. Es un punto equipo de pequeño cuidado. Y para lo que mismo es puedas Vita tener en Credo, el centro ¿no? de salud. Ajá, sí. Sí, es una prueba rápida, pero es PCR Son en pruebas tiempo rápidas, real. pero PCR. Ajá. Entonces, aquí tenemos el algoritmo que nos dice el CDC, ¿verdad? Para el uso de los antígenos. Entonces si tenemos paciente sintomático, entre día quinto y séptimo, que es lo que les decía, sobre todo, ¿no? Tenemos antígeno positivo, lo podemos tomar como una clara infección de SARS-CoV. Podemos tomarlo como un diagnóstico. Pero si el antígeno es negativo, ¿qué deberíamos creer? Que es un falso negativo y deberíamos proceder a hacer una confirmación con AT. De ahí obviamente sale positivo o negativo, ya dependiendo de cómo se va a hacer, ¿no? Si el paciente es asintomático, pero con un contacto cerrado, o sea, que yo supe que mi hermano estuvo con COVID y yo estuve ahí los 2 días con él, o sea, metiendo la cercanía, por eso puedo hacerme un antígeno, una prueba de antígeno, pero si me sale positiva, tengo que confirmar igual con un AT. ¿Por qué? Porque podría ser igual un falso positivo porque no tengo la garantía del contacto. A eso se refiere. Antígeno negativo, obviamente sí descarto. En el caso de pacientes asintomáticos que no se conocen la exposición, si es negativo, es no infeccioso. Si es positivo, confirmo con un AT. Entonces, ¿cuándo realmente nos sirve, como yo les dije, el antígeno? Porque sin las otras condiciones, que ustedes no tienen síntomas, pero solo tienen contactos, ¿qué nos dice el CDC? Que deberíamos siempre confirmar un PCR. La única opción de diagnóstico del antígeno es cuando el paciente está sintomático, sobre todo en los días de 5 a 7 de síntomas. Ahí sí tenemos un claro SARS-CoV, un diagnóstico claro. Eso es muy importante. Teníamos la pregunta que si salía negativo, a los 15 días teníamos que hacer el antígeno, no, porque ya no nos daría positivo, nos va a dar negativo el antígeno. Y ahora otra pregunta. A ver, hay pacientes que han tenido síntomas de COVID, pero el PCR salió negativo. Luego se realiza prueba de anticuerpo a los meses y salió inmunoglobulina negativos. ¿A qué se deberá? No sé si en este caso repetirían el PCR en el tiempo que es en el tiempo óptimo. Generalmente los pacientes a veces lo que hacen es, yo me hago el PCR hoy, me sale negativo y me repito mañana. No, la indicación es pasada las 24 horas para que tenga un resultado. A veces incluso por la misma técnica del hisopado podría ser que las células nasales ya no podamos obtener una buena carga de células para el diagnóstico. Entonces, por eso nos recomienda que sea a partir de entre 24 y 48 horas. Si ya le sale, en este caso muy hipotético, le sale PCR, se repitió en 48 horas, PCR negativo y además no tiene anticuerpos, lo más probable es que no era COVID. De ahí, obviamente, también tienen que recordar que puede haber
gente que no produce anticuerpos o que su cantidad de anticuerpos generada es muy baja para su detección. También existe esa posibilidad, pero yo creo que en este caso no era COVID. A ver, la NAT son las pruebas de amplificación de, claro, NAT son test de amplificación nucleica que estos NAT pueden tenerse, es el test, ¿no? Y de estos test es la base de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Y mediante qué plataformas o mecanismos puede ser? Mediante, por ejemplo, el LAMP, que yo les decía que es la isotérmica, o el PCR en tiempo real. Va a depender de qué gen esté determinado. Si es la pregunta anterior, perdón, Edmundo. Si es la respuesta que yo les di, por ejemplo, del PCR, claro, si por ejemplo, si tenemos digamos, si yo les explicaba, más o menos deberíamos tener al menos 2 genes de detección. Si por ejemplo es una variante del SARS-CoV-2 y justo ese gen ha tenido una deleción, lo que sea el gen que estamos estudiando y solo es uno que el que estamos estudiando podría ser un falso negativo, sí puede darse. Dice, presencié 2 casos con COVID con PCR positivo, pero no generaron anticuerpos. Es la carga esa es la capacidad inmunológica del paciente. Y sí se da casos que no generan anticuerpos o son muy bajitos para el nivel de detección de las plataformas o de los equipos que nosotros utilizamos. En cuanto a las pruebas serológicas, dice, estas pruebas se emplean para identificar a los pacientes actualmente o previamente infectados con SARS-CoV-2. Nunca para diagnóstico. Las pruebas de anticuerpos no nos sirven. O sea, lo que yo podría pensar o la pregunta que debemos hacer es, ¿alguna vez estuve contagiado? Sí, podría aplicarme una prueba de anticuerpos por si acaso haya generado anticuerpos y tuve la infección. Pero si yo quiero diagnosticarme en ese momento una detección aguda de SARS, no se utiliza anticuerpos. Los anticuerpos pueden tardar varios días o semanas hasta desarrollar, entonces obviamente pasará mucho tiempo desde que yo empecé la infección y por eso no se utiliza como diagnóstico. La seroconversión más o menos, o sea, desde que yo me infecte hasta que yo produzca anticuerpos, se produce a partir de las 2 semanas. Casi todos los pacientes tienen niveles detectables de anticuerpos anti-SARS al día 28 después de la aparición de los síntomas, o sea, tanto IgG como IgM. ¿Cuándo se aparece el IgM o el IgA? Normalmente lo que se mide es IgM. Aparece a partir del 7º o 14 días después de la aparición de los síntomas. Hay casos raros que sí se presenta desde el día 1 de la aparición de los síntomas. ¿Ya? Entonces, normalmente yo digo, quiero saber en qué más o menos aplicar, en qué fase estoy. Si yo tengo solo IgM, podría estar pensando que ya tengo entre 7 y 8 días de contagio si estoy con un contagio bajo de IgM y sin IgG. IgG en la mayoría se presentan a partir de los 15 días, ¿verdad? Pero en algunos casos, recuerden, también se puede presentar a la par, simultáneamente. A la vez que se presenta IgG, también se puede presentar IgM. Por eso es que tienen que tener muy claro el contexto en el que están viendo su paciente para tener una interpretación de estos resultados, porque hay estos casos que cambian, ¿no? Que cambian la lógica normal de lo que uno pensaría. IgM primero, IgG después, anticuerpos de memoria. Pero en este caso pueden presentarse simultáneamente y nos podrían cambiar lo que nosotros estábamos acostumbrados a interpretar con los anticuerpos. Pero la normalidad, o sea, en la mayoría de los pacientes, a los 7 días de 14 IgM y a partir de los 15 a 21 días, los IgG comienzan a producirse. ¿Cuánto tiempo permanecen presentes los IgM? Alrededor de 30 días y puede presentarse un poco más. Y los IgG sí nos dicen que pueden presentarse durante algunos meses. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para la detección de anticuerpos? De las pruebas serológicas podemos utilizar, por ejemplo, las pruebas de inmunoensayos, las pruebas de flujo lateral, también las inmunocromatográficas, que se hacen las pruebas rápidas. Tenemos ensayos de, ¿cómo es? De ELISA de fluorescentes. Obviamente también como tal el ELISA, ¿verdad? Entonces son varias pruebas que varias plataformas o varios equipos que se utilizan para la detección de serología. Las pruebas menos recomendadas son las cualitativas, tienen baja sensibilidad y baja especificidad porque podrían tener reacciones cruzadas. ¿Cuál es la utilidad? Seguimiento del curso de la enfermedad, definición del tiempo de la seroconversión y correlación de los títulos con la presencia clínica, que es lo que les decía. O
Si ustedes más o menos quieren enfocarse en dónde está su paciente, en qué tiempo de la enfermedad, podrían utilizar los anticuerpos, pero acuérdense las excepciones que les dije anteriormente. Detección o vigilancia de pacientes asintomáticos para ayudar a determinar la prevalencia poblacional, o sea, cero prevalencia, para eso sí se utilizan los anticuerpos. Y también la otra indicación para la cual se utiliza detección de anticuerpos es en los sueros convalecientes para para la transfusión de plasmas, que es una de las terapias que ya está aprobada por la FDA. Problemas, baja sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad. Obviamente la producción de las IgM combinantes o el tiempo que se presenten, y puede haber reacciones cruzadas con otros anticuerpos de virus de la misma familia o de otros virus. Aquí yo les he traído ejemplos porque me decían cómo eran las unidades, ¿verdad? Por ejemplo, este es un equipo de quimioluminiscencia, como ustedes ven, nos está dando un índice, que es el índice que es de la unidad con la que se está validando este examen. Menor a 1.4 nos dice que es ausencia de anticuerpos, mayor o igual a 1.4 presencia de anticuerpos, y 1.0 ausencia ¿cómo es? O presencia de anticuerpos IgM. Entonces, esta sería la unidad que nos representa. Aquí tenemos otro equipo, por ejemplo, el AFIES, que tiene por inmunofluorescencia. Aquí nos dice, en cambio, nos presenta la unidad de COI, que es el Cutoff Index. Entonces, el índice de Cutoff que nos podría dar. Este índice de Cutoff, normalmente en estos equipos de inmunofluorescencia, son escalas ya determinadas. La mayoría de ustedes van a ver no recuerdo bien, de 1, por ejemplo, mayor a 1.1 positivo, de 0.9 a 1.1 indeterminado y menos de 0.9 negativo. Porque prácticamente estas pruebas de inmunofluorescencia que tienen estas escalas ya determinadas, por eso se conoce como Cutoff Index, son pruebas cualitativas, no son cuantitativas. No es lo mismo que acá, que aquí sí me miden un índice, es una unidad. Por ejemplo, este índice es que determina las densidades ópticas, obviamente del equipo que esté haciendo la quimioluminiscencia, y le calcula el valor. En este caso ya solo es una escala dada. ¿Ya? Esa es como la diferencia, porque es una escala determinada. Tenemos más preguntas y vamos. A ver, ya están pacientes que han tenido, ya vimos, el NAT va a depender, presencia de 2 casos. A ver, dice, si se presenta a la clínica como un cuadro gripal leve, con anosmia y disnea, a los 3 días de los síntomas se hace pruebas cuantitativas de anticuerpos y dan valores de negatividad, pero a los 12 días persistencia del cuadro con síntomas leves, saturación se mantiene bien. Se hacen las pruebas rápidas ya que se disponía en el hogar y esas marcan IgG y pinta poco la IgM. ¿Se podría considerar como positivo el cuadro? Estamos con ¿cuántos días? Más o menos 12 días de infección. 12 días podría estarnos dando un PCR negativo, pero tendríamos, ya baja la sensibilidad del PCR, pero yo le haría un PCR para confirmar el diagnóstico. Y no me confiaría, obviamente por los síntomas están claros que es un COVID, ¿no? Pero yo realmente lo que haría es una prueba incluso cuantitativa, no me confiaría mucho de las cualitativas, porque podrían ser reacciones cruzadas con otra gripe que tuviera el paciente, pero en este caso por los síntomas claros, yo pensaría que es COVID y lo quería repetir una prueba cuantitativa y un PCR. Si tengo IgG, ¿puede interpretar que estamos con carga viral en todo el contagio? No, ya les dije, los anticuerpos no nos hablan de cantidad contagiante del paciente o carga viral del paciente, no habla de respuesta humoral. Como vimos, hay casos en los que no generan anticuerpos. Por ejemplo, el paciente es PCR, tiene síntomas leves, no generó nunca anticuerpos, entonces igual no podemos saber o diagnosticar si el paciente puede o no seguir contagiando. Entonces los anticuerpos no nos sirven para determinar si el paciente contagia o no contagia. Más bien, como les digo, es la clínica y los días de evolución de la enfermedad. ¿En qué casos especiales se han presentado IgG y IgM al mismo tiempo? O sea, esos son
Es evidencia que se va presentando en la lectura, que se presenta en IgG al mismo tiempo. No hay algo específico como tengo pacientes diabéticos. No, no, es casos que se va presentando al mismo tiempo, nada más lo que nos habla de la evidencia. ¿Qué tan buenos o sensibles son los equipos que miden la inmunocromatografía? Es decir, en un cassette, pero ese cassette entra en el equipo y me... Normalmente esos equipos es lo que son estos. No es inmunocromatográfica, son de flujo lateral. Y estamos hablando de, por ejemplo, ¿cómo se llama este equipo pequeñito? El AFI es el 1, el otro es ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, son equipos pequeños, como les digo, esas pruebas, a pesar de que nos venden como cuantitativas, son cualitativas porque tienen la escala del Kusloff Index. ¿Tienen buena sensibilidad y especificidad? Son mejores que las pruebas cualitativas como tales inmunocromatográficas. Estas son de inmunofluorescencia, perdón. Esas pruebas son de inmunofluorescencia, por lo que mejoran la sensibilidad y especificidad. El ICROMA, por ejemplo, ese es un equipo que se ha ocupado mucho, es el ICROMA en las pruebas de COVID, pero estas pruebas son de carácter cualitativo. Si le leen el inserto, ahí está clarito, cualitativo. Si tal vez tienen alguna información de rango de tiempo en el que pueda recuperar la anosmia, tal vez en los documentos que les pase podemos encontrar, particularmente de lo que he visto como evidencia, más o menos los pacientes pueden recuperar entre 15 o hasta 3 meses en recuperar la anosmia. Es algo como definido, no creo que haya, pero voy a buscar en la información del UpToDate a ver si te puedo pasar esa información. He visto casos que tienen cerca de 2 meses y los niveles de IgM se mantienen en 15. ¿Por qué no bajan? Es la respuesta inmural del paciente. Los IgM, como les decía, pueden estar presentes en 30 o más, dependiendo del caso. No es algo específico, no es que el paciente esté, es que en ese momento reinfectado, no creo, porque como ya les dije, una reinfección ya se ha visto que se da entre 6 y los 8 meses después de la primera infección. Entonces, a los 2 meses pueden tener sus IgM, pero ya es básicamente una respuesta humoral del paciente como tal. Y también depende de los equipos que estemos utilizando. Me dice, ajá, ya llevo 3 meses, muy amable doctora. Sí, es verdad, eso yo he visto pacientes con anosmia muy permanente. Aquí les traigo la comparación del UpToDate, que cómo comparamos las pruebas, ¿no? Tenemos las NAP, que está obviamente el PCR, la serología de detección de anticuerpos y los antígenos. Entonces nos dice el uso primario de estas pruebas para diagnóstico, ¿verdad? De infecciones agudas, el NAP para diagnóstico de infecciones, pero no como tal agudas, sino después de al menos de 3 a 4 semanas de duración. Y tenemos el diagnóstico agudo y los antígenos. Las muestras respiratorias del tracto respiratorio, en este caso sangre y en este caso, que les dije, nasofaringeo o nasales. ¿Cuál es la importancia de las NAC? Alta sensibilidad y especificidad para diagnóstico, ¿verdad? Pueden reportarse falsos negativos, una frecuencia del 5 a 40%, dependiendo de cuándo se utiliza el test. Por eso es importante que ustedes sepan la dinámica de la producción de antígenos, de anticuerpos y de carga viral. La serología también tiene alta sensibilidad y especificidad, pero igual, dependiendo de cuándo se produzcan los anticuerpos. Ya vimos de 7 a 10 días los IgM, de 15 a 20 días los IgG. No se utiliza obviamente para diagnóstico, y el caso de los antígenos igual nos sirve para diagnóstico siempre y cuando sea los 5 o 7 días desde el inicio de los síntomas. Obviamente que esto es menos sensible que el NAT, por eso el gold estándar sigue siendo siempre el PCR. Tiempo de respuesta puede ir, por ejemplo, de 15 minutos a 8 horas si utilizamos la tecnología, por ejemplo, GenSpare, el lead que nos estaban preguntando. Tiempo de respuesta de serología va entre 15 a 2 horas y el tiempo de respuesta del antígeno generalmente es menos de 1 hora. Ustedes saben que sale entre 30 minutos la lectura hasta 15 minutos la lectura de un antígeno. Normalmente los antígenos son de flujo lateral, son pruebas rápidas. Y tenemos por la última pregunta que nos decían, ¿no?, de las vacunas. Esto es súper importante.
Normalmente las pruebas de anticuerpos que nosotros detectamos para seroprevalencia, de lo que hablamos, detectan lo que es la nucleocápsida. Si ustedes se van, leen el inserto de cada prueba, lo que les va a decir que está detectando es la proteína de la nucleocápsida, generalmente. Para investigar la vacuna debemos detectar la proteína spike. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que hacen es neutralizar el RBD, ¿verdad? El sitio de unión del receptor para el dominio externo de la angiotensina, ¿verdad? De la enzima convertidora de angiotensina. Entonces la vacuna lo que hace es bloquear este RBD y no va a permitir la unión con la proteína spike. Entonces no va a haber unión a la célula a la que quiere infectar el virus. Esto es lo que hace la vacuna. La vacuna, entonces, si yo quiero medir si hay respuesta, lo que tengo que medir son anticuerpos neutralizantes, son anticuerpos que van dirigidos al RBD de la proteína spike. Por eso, por ejemplo, una de las protoformas de Roche, que es la que más se está utilizando, es SARS-CoV-S, porque nos utilizan la spike. Hay lastimosamente laboratorios que he conocido que les venden la idea a los pacientes que haciendo una prueba cuantitativa de cero prevalencia, o sea, las normales, van a medir van a evaluar la capacidad de haber generado anticuerpos neutralizantes a través de la vacuna. Eso no es verdad, porque esos miden la nucleocápsida, entonces no van a tener respuesta inmunitaria. O sea, si tienen presencia de IgG, no es por la vacuna, sino porque ustedes se contagiaron anteriormente. Entonces, por favor, para que sepan qué examen deberían hacer, pedir es examen post vacuna, no un examen cuantitativo, porque no les va a medir la efectividad de la vacuna. ¿Cuándo se debería hacer este examen? En promedio, lo que nos dicen las guías es que debería hacerse a partir de los 15 días de la segunda dosis, de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Solo en el caso de la AstraZeneca, del Oxford AstraZeneca, nos dice la recomendación que sea los 28 días después de recibir la segunda vacuna. Solo se extiende un poco, pero en promedio casi todas las vacunas, 15 días. A ver, veamos otra pregunta para ya terminar. Dice, ¿es verdad que una de las razones por las que el virus se desarrolla más en adultos mayores sin comorbilidades es porque a más de edad aumenta la expresión de la C? No, en la edad generalmente es por la presencia de las comorbilidades, pero en los que más se presentan en los hombres que sí hay evidencia que tienen más enzima convertidora de angiotensina. Dice, trabajo en hospital y tuve 2 compañeros que les dio COVID y a los 2 meses volvieron a recaer. Nos indicaron que fue otra cepa con la que se infectaron y reportaban anticuerpos afirmados y reportaban anticuerpos afirmados con pruebas cuantitativas. No, o sea, verán, lastimosamente como todo en el ciclo, todo lo que se va conociendo del SARS-CoV es de poco a poco con lo que vamos conociendo en el transcurso del tiempo. Podría haberse dado, pero son casos extremos, ¿no? O sea, como les digo, la evidencia dice que entre el 80 y 85 se van a reinfectar a partir de los 6 o 8 meses. Ese 15% que está fuera de ese 80% pudo haber dado este caso de una reinfección, pero no se manejen con los anticuerpos, porque los anticuerpos pudieron haber sido de una infección inicial y lo que tenían es persistencia de los anticuerpos de la infección inicial. Entonces, realmente el diagnóstico con anticuerpos en reinfección tampoco es lo ideal. Entonces, realmente, en este caso yo lo hubiera hecho un PCR, incluso ahí tendrían que haber hecho estudio del genoma como tal para ver si es una nueva variante. Para ver si realmente es el coronavirus, ¿verdad? Porque incluso el PCR puede permanecer presente todavía la carga viral puede permanecer algún tiempo, ¿no? Entonces, en este caso debería haberse estudiado un poquito más a fondo, no con pruebas cuantitativas, porque sí es medio confuso en el momento de que tú ya tuviste una infección anterior. Dice, ¿qué hay de cierto que la vacuna no nos deja inmune para todas las cepas de COVID? O sea, ¿estamos excepto a que nos contagiemos? No. Todavía no hay reportes, al menos de lo que yo he leído, que las vacunas no sirvan para A o B cepa. Por ahora, como yo les decía, la función viral, incluso de las variantes que se ven, no ha cambiado. Entonces, ¿a qué me refiero a la función viral? Es que el target a dónde va a atacar el virus, a la célula, a la enzima que va a atacar, no ha cambiado. Entonces, sigue siendo el RBD, la puerta de entrada o de tropismo viral,
y la puerta de entrada es la enzima convertidora de angiotensina. Esa función viral como tal no ha cambiado, entonces, y todas las vacunas están dirigidas a ese punto, a atacar el RBD, el punto de unión del dominio de unión del receptor. Entonces, no hay evidencia, no he leído que todavía alguna variante salga de las vacunas, entonces no te podría decir, pero de la evidencia no he escuchado ni he leído. La vacuna neutraliza el RBD, neutraliza, y por eso es que generamos inmunidad, como que se conoce como los anticuerpos neutralizantes, que, por cierto, también generamos anticuerpos neutralizantes cuando nos contagiamos. No solo con la vacuna. La diferencia es que con la vacuna esos anticuerpos van a mantenerse en el tiempo, son consistentes esos anticuerpos neutralizantes. Por ejemplo, la plataforma de Roche puede darse que ese paciente no está vacunado y nos va a dar positivo, con anticuerpos post vacuna, anticuerpos neutralizantes, pues porque el paciente produjo por su infección, ¿ya? Pero no necesariamente es porque está vacunado. Entonces ahí obviamente es la clínica, la indagación hacia el paciente para saber por qué tiene esa cantidad de anticuerpos aún que no haya estado vacunado. Sí, y No los sé si... estudios indican que también se estimula la inmunidad celular, ¿no? Ajá. Que finalmente luego va a desembocar en la estimulación por parte de los linfocitos T a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, pero los linfocitos T de memoria quedarían con la información del antígeno, ¿no? De la proteína en este caso. Uh-huh. Y este, por ejemplo, es un resultado de un cambio de un examen de post-vacuna. Y siendo así un poco indiscreta es mi resultado. He generado poquitos, pero he generado anticuerpos. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, ¿les quedó claro? ¿Quieren que repitamos algo? No sé.